el libro de Isaías, capítulo 45, y el libro de Isaías, con la gracia de Dios, vamos a comenzar hoy domingo el servicio. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te haré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido. Te llamé por tu nombre y te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré, aunque tú no me conociste, para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo soy Jehová, ninguno más que yo. Formó la luz y creó las tinieblas, y hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová que soy, y hago todo esto. Esa es la voz de Israel, del comienzo de Abraham, sus siervos, como en la época 600 antes de Cristo. Antes había por delante, había puesto a Jeremías como profeta con fuerza de palabra, porque sus corazones estaban siempre creyendo en sus pensamientos y en su corazón, estaban caminando en todos los, como hombres carnales que son. Era muy fácil para el diablo, para ponerlos en errores a todos esos hombres en esa época. Y hacían maldades hacia ellos. Y los guiaba para malos caminos. Y habían conocidos el uno solo, el Padre Celestial, que es Dios, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y todo su corazón fácilmente era para que descenderán esos errores que les hacía el diablo hacia ellos. Y ponía en caer en errores y caer en pecados ellos. Y así, del 606 al 647, el profeta Jeremías estaba haciendo profecías y decía, hacía las dificultades que había. No había ningún nadie creía en él, en lo que él decía. Y al final de todo ello, el pueblo de Israel había caído en error y se había distanciado de todo, de su pueblo, de su tierra. Y es mal que podemos indicar, en la tierra de Caldea quedaba, pero Dios le había dado unas normas, una sincronizada. Si se llena todo, todos los años que habían en Babilonia, yo voy a estar pensando en ustedes y voy a poner delante de usted mi palabra y le voy a llevar a toda su tierra, porque yo le voy a dar buenas orientaciones a ustedes. En delante de ustedes tienen que tomar en su trabajo, van a ver por delante en la vida, que van a tener que creer
van a clamar y van a tomar el verdadero Dios y van a orar hacia mí. Y yo lo voy a escuchar a ustedes. En verdad, desde el 606 comenzó antes de Cristo, como lo había, hasta el regreso, el pueblo de Israel en su tierra prometida. Después todo lo que había, su destrucción que iba a haber en el pueblo de Israel, en Jerusalén. Le había dado las normas a aquellos que eran creyentes en Babilonia para construir su casa y sembrar su parcela, llenar hijos e hijas y no se dejó, y que orar para ese pueblo, para esa tierra que se habían perdido, para que sean buenos hacia ellos. Pero se olvidaron de todo eso, pasó su tiempo y además situaciones que pasaron muy errores en Babilonia sucedieron entre los persas que habían ahí. Destruyeron los que estaban en Babilonia, pusieron por el suelo lo de Babilonia. El rey Darío en esa época reinó también hasta en Babilonia. En el 538 antes de Jesucristo, 2 años antes de ponerse la palabra de Dios, regreso de todo. Aquel estaba un anciano llamado Daniel, donde abrió el corazón de Darío y lo convirtió, lo puso en la cabeza de todos, la orientación de todos ellos, en toda la época de Babilonia. No es nada más esto. Dios lo presentó a su grande maestro cuando se lo pusieron en crítica a él. Los demás que había, por celos que había, pusieron en mal momento a Darío con la norma que habían en la época de los persas. No podía haber otra situación para tumbarlo a los leones, porque no escucharon por un mes el reinado, para no orar a eso de Dios Todopoderoso, para que no oren hacia Él. Pero ahí Dios hace esa prueba que lo pone totalmente bendecido, donde mandó sus ángeles para guardar a Daniel cuando Darío en la mano, tú en tu día te está alabando, te van a salvar de las bocas de los leones, totalmente. Y de una vez escuchó a Daniel decir, en verdad vive mi Dios, y mandó a mis ángeles y me dio la libertad. Aquí en la época, en el 538 antes de Cristo, cuando había presentado Daniel hacia Darío, dice la palabra en el libro de Daniel, lo primero que está aprendiendo hacia Darío, después de esas dificultades ante los leones que tuvo Daniel, esa prueba que pasó, aquello que pasó, le dijo Darío en toda su generación, que se quedó en su generación de los aldeos. Lo primero es la petición, yo Daniel, en nombre, en eso Biblia de toda mi época, lo que la palabra consigue, todo lo que decía la profecía de Jeremías, que se iba a pagar todo, en todas las peticiones que se habían hecho en Jerusalén, y yo voy a regresar al pueblo. Entonces, que expliquen lo que está diciendo Daniel. Para ser creyente, dentro de 2 años, del 538 primera, que estaba reinando Darío,
en 2 años después, van a regresar el pueblo en su tierra prometida, el pueblo de Israel, sus siervos. Indicando Daniel, estudiando las palabras y los profetas, y estudió, y aquí un tal Ciro, el Señor lo va a ungir de lo bueno, en su mano lo va a tener para que pague todo lo que quiera que Dios se haga, para regresar el pueblo de Israel de todo el pueblo prometido, la tierra prometida, para que se ponga esa nación a su casa, a ese pueblo de Israel que crea en su verdadero Dios. Darío tenía un sobrino que se llamaba Ciro. Había algo en esa época, indicamos. Era hijo de Cambisi y de Mandanis. Era hija de Siagu, el rey de Mido. Hasta los 12 años se puso la dificultad en todo el rey de Mido. Después de los 12 años, su madre lo trajo y muy adelante había forma, muchos regalos en toda su época del ejercicio, y rápidamente se convirtió en un oficial de ese, que ella en toda guerra que había era ganador, aunque cualquiera que se pusiera en contra de él. Igual que era su tío, que era Darío, que era el rey, y se convirtió en el 538 como rey, y destruyeron a Babilonia y pusieron a sus pies. En Libia también lo puso a sus pies. Nosotros le podemos decir los griegos en nuestros años. Teníamos cuando Darío, Ciro, cuando quería para matar un hombre muy rico, el rey de Libia clamó entonces y se durmió. Había un griego desde el principio para que es bienaventurado, y lo escuchó, lo prendió y lo libertó totalmente. Volviendo a esto, en Babilonia otra vez, como Daniel entendió y estudió la palabra, y estudió a alguien más, 223 años, antes de los 538 años, Isaías el profeta, con una profecía, palabra que lo había indicado. Piense en los momentos ahora, todo lo que nos está indicando de Ciro, cuando el tío de él, que era Darío, que era Daniel, que era total, y le va a indicar la palabra de Dios que le dice en la profeta Isa, para ver un rey que iba a haber en esa época. Y ahí iba a escribir y le va a decir cómo va a ser su vida. Quiero decir, pensemos que me indicó Dios, el esquema de Dios. ¿Quién Dios es ese que estamos alabando? ¿Qué orientaciones buenas nos dan? Buenos esquemas tiene. ¿Y cómo lo va a poner en práctica? Un gran Dios puede indicar. No es un Diosito. Aquí te trajo aquí en esta iglesia. Es el grande Dios, el ángel que totalmente que ha formado este universo,
que es aquel que dijo que se haga la luz y se hizo. Es aquel que toda la palabra se hizo. Es aquel que con su propia mano que formó desde de la tierra, hizo a Adán y a Eva. Hizo todo el cielo dentro de todo dentro de este cielo. Puso un pequeño pueblo y ahí bajo el mismo Dios tomó la tierra, pisó esa estrella que había formado y había tomado y recogió todas las aguas en esa estrella y con su mano hizo la séptimo día hizo al hombre, caminando como Dios, totalmente hizo Dios, para que siempre crean ese Dios todopoderoso. Esa fe de su nombre Jesucristo, el único unigénito hijo que es Jesucristo, que es Dios que se presentó como carne en esta tierra entre todos los hombres, y es verdad. Y vamos a recordar y piense lo que nos está indicando el que estamos estudiando a Ciro. Ese lo dice el Señor, porque pone ante él lo ha puesto ungido. Está escrito, hace 230 años atrás se había ya dicho, profetizado, porque yo he estado en su mano derecha y he tomado. Es ahora. Ahorita en los años 70 va a morir en manos de una guerra. Yo tomé su mano derecha y sujetar las naciones delante de él y yo desartar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y cada puerta no cerrará, porque yo soy que abro las puertas y nadie las puede cerrar. Aquella como en la presencia de cada uno, yo soy, voy a ir delante tuyo. Yo enderezaré los lugares torcidos. Yo quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré todo lo tal en gozo, felicidad, y yo lo daré tesoros escondidos y secretos muy guardados, para que sepa que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre en la gracia del pueblo de Israel, el siervo. He sido ese pueblo seleccionado. Te llamé por tu nombre. 223 años, aunque tú no me conociste. Yo soy el Señor, no hay otro Dios. Es el único. Yo te puse con mi fuerza y tú no me conociste. Porque tú siempre queremos conocer. Yo soy el Todopoderoso, el Padre. Yo desde un comienzo te había conocido, te formé, te bendije, te elevé, porque aquello que vi en ti es cuando tú entiendas quién soy y vas a hacer aquello que yo te he dado esa dirección. Yo te seleccioné, yo te puse por delante, yo te conocí desde un comienzo, yo solamente te conozco tu corazón. Yo solamente, tú conozco ese corazón cuando tú entiendas el esquema, el programa para tu vida, sin que tú sepas,
ninguna dificultad, sin ningún contratiempo, dentro de esa necesidad que hay, te vas a llenar. Finalmente vas a hacer aquella cosa, lo que he programado hacia ti. Por eso te seleccioné. Es en verdad lo que nos indica el Señor. Aquel que Dios conoció, porque cuando va a hacer esa fuerza y va a poner delante y construir aquellos hasta la pasar su pequeña vida, cuando lo vamos a poner grande por delante, que puedan, a que hagan lo que hagan, el sencillo, el bueno, totalmente, sin ningún distanciamiento, sin ningún retardo, y vamos a indicar por siempre aquello lo he indicado hacer y lo van a tener que hacerlo. Esa es la manera que selecciona a Dios. Recuerda a José y a María, dos jóvenes muchachos. No tenían nada de indistinto, no tenían fuerza, no tenían educado, no sabían. Esa gente es lo que toma en cuenta Dios para que los transforme de este mundo pequeño, para que sea, que va a hacer a todos aquellos hacia el mundo. ¿Por qué? Porque esa dificultad, eso lo que toma ese Dios, porque lo va a transformar, porque va a poner por delante de Dios para que ser hijo de Él. ¿Por qué? Porque en verdad tiene esa importante característica de este mensaje que te da, para que lo vamos a pedir. Porque está escrito, porque le está escrito, pídelo y se te va a dar. Porque de esa manera, porque vas a recibir. Y esa característica en tu palabra, que es temor hacia Dios, temiéndolo a Dios, por siempre escuchando la palabra de Él, cuando tú entiendas lo que Dios quiere que hagas. Ese es el que es el Señor, es el que Dios tomó en cuenta, en verdad, con su espíritu, porque esa fuerza en esas situaciones pequeñas, cosas de la vida de esa época, desde la época donde está dentro de la barriga de la madre y lo va a bautizar con el Espíritu Santo, lo va a bautizar con el Juan el Bautista hasta el final, ese momento, hasta el último segundo de su vida. Hasta que tenga esas bendiciones individuales, características, podemos indicar. No hay nada más, es escuchar, es en verdad, como Jesús de Nazaret, el Dios que fue en carne, que vino a este mundo, en su palabra venido. No es que más que escuchó, con temor a Dios, teniéndole miedo a Dios, y escuchó su voz, está dentro, y vuelvo a repetir, sin ningún contratiempo, sin ninguna diferencia, como indicando llenura y por siempre a ese en su vida. Y al final, el Ciro estudió la palabra de Dios, porque se escribió 223 años antes que hacia él, que se había una profetía, que había nacido y tomó en cuenta y se convirtió y lo trajo. En ese momento, cuando van a contar los 70 años, en toda la grandeza y la fuerza que va a haber, para que pueda tomar en cuenta lo que Dios quiere hacer, es enseñar la bondad que tiene dentro de ellos el Señor. El primer año, cuando se comió, cuando 538 años, cuando tomó
cuando se convirtió como rey, el rey Darío en esa época. Lo primero del reinado, para que enseñen la palabra en la boca de Jeremías, se llenó totalmente de Dios su corazón de Ciro, que estaba ya preparada, y el espíritu de él estaba Ciro ya preparado y para todo el rey, y lo puso. Ese se escribe diciendo: tú lo que están idolatrando a otros, que fuera de distanciado de las cosas de Dios, ninguna relación con relación a Dios, que es lo que dice Ciro, le dice al rey de Basilea, le dice la palabra: todo el reinado en la tierra se me te dio a ti, el Señor de Dios del pueblo. ¿Entiendes? Él entiende que no hizo nada. Pues lo vio, todo eso lo hizo, todo lo hizo Dios. Es verdad, porque la profecía hace 200 años antes esa profecía. Y él me indicó hace ya 200 años atrás, antes, para construir el pueblo de Jerusalén, Nueva Jerusalén, cuando de ustedes todo el reinado me lo dio en mis manos Dios a mí, el pueblo de Israel, toda tomada su fuerza para que regrese a mí cuando quiera, y el que quiera, no es con que se le indica para que vaya como fue nada más así. Cuando regrese, todos van a ayudar, que todos aquellos que han regresado con oro, con sencillez, para que puedan, para que pague lo que Dios me ha dado a mí para construir en la casa de Él y esa ciudad nueva. Y en verdad, y se hizo lo que Dios quería que se hiciera, y ahora vuelvo a regresar. Recuérdese esa época de Daniel. Delante de él se consiguió rey, el Señor, y consiguió rey cuando se consiguieron esos 70 años adelante. ¿Cuánto la gloria va a darse ante Dios? Antes primero en sus oraciones dijo, y pecadamos y pedimos, no hasta decir, cerramos todo lo que tú, no escuchamos tu palabra, tus siervos que eran tus profetas, y hablamos en el nombre tuyo, ni a todos los reyes, ni a todos los sacerdotes, ni a todos los padres, ni al pueblo escuchamos. Pero escuchó, llenado todo en esa época, en ese momento de su año, para que se llene esa palabra profesa de la palabra. Llegó totalmente en la llanura de ese año. Vino la profecía de esos días. Y vino totalmente todas las horas ahora. Para que pueden pues, lo que se haga, que yo he preparado antes de la fundación del mundo. Como Daniel en su ancianidad, cuando ya es anciano, le transfiere, era el primero, 606 antes de Cristo, en Babilonia, cuando el primero fue, y es otra vida. Después de 70 años, regresar a la tierra prometida, van a regresar. La gloria a Dios. Es grande, es Dios. Individual. Todo está orientado a lo que Él indica, de su esquema, de su programa. Los 7 espíritus están por siempre en toda la tierra para conseguir un solo hombre en su corazón y llenura total, totalmente llena, para creer y la esperanza hacia el Señor.
Todo lo que Dios quiere que sea sencillo, la bondad que Él tiene es Dios. Y alrededor de Él no es caminar en su fantasía, va a caminar. La verdad es cuando el hombre, cuando queremos y cuando no queremos, por siempre vamos a hacer, no vas a caer en fantasía. Todos los ojos que vas a estar mirando y hagas todo lo que tú crees vas a hacer. Entonces ese hombre está fuera de todo, está fuera de lo que Dios quiere que hagas. No puedes tomar en cuenta a Dios cuando estás pensando y tomas decisiones y dices, es lo que Dios quiere y eso es lo que voy a hacer. Aquel que ha sido seleccionado escucha la voz de Dios, estudia la palabra de Dios y Dios le abra todo ese pensamiento, entiende, estudie como Daniel con la palabra que estudió y está delante de Ciro. Dios lo tomó en cuenta y le dijo, para que le diga al Señor, al profeta Isaías y lo vea, y Dios le había preparado su corazón del Señor, su vida, su gloria del Señor, la fuerza del Señor, que haga lo que nadie no puede hacerlo, que podía hacer. Porque esos siervos, en verdad, que son pecadores, el pueblo de Israel, que pone a todo ese día que se ha programado del día y la hora, van a ver una señal del rey en toda la tierra. Le va a decir, ustedes son libres para que vayan a su tierra y yo lo voy a ayudar para que vayan y para que construyan sin que nada le falte. Así, hermano querido, tener en cuenta mucho más. Tenemos que tener cuidado. Sin nada le vaya a faltar a aquellas que van a necesitar. Yo los voy a enviar. Yo voy a volver y trataré. Los voy a estar orientando. Yo abriré las puertas que están cerradas, esas puertas delante de ustedes. Yo voy a destruir esas paredes. Lo voy a poner llanura, todo para ustedes. Y porque van a llegar para que hagan. No es lo que ustedes quieren hacer y la fantasía que ustedes. Yo lo que estoy orientando hacia ustedes en mi palabra. Además, de otra manera que Dios lo va a poner a sus hombres. Recuérdense entonces, ¿a quién de todos? Aquello hermoso, ese diácono que Dios envió en Samaria para poder evangelizar. Y en verdad, a ese hombre fue seleccionado por la iglesia con otros 6 para que sean 7, para que toman en cuenta, para ser ese diácono de esa iglesia en Filipo. Una persona sencilla, pero Dios lo envió para Samaria, y hizo lo que Dios, y recibieron a Cristo también en Samaria. Cuando toda obra se hizo, ángel del Señor, no del pensamiento, no con su fantasía, y le dice, ahora ve en ese desierto, hermoso, hermanos queridos, ve a ese desierto, ese camino de ese hacia Gaza, de Jerusalén hacia Gaza,
voy a ir, ¿cómo voy a regresar? No se distancia, no hace preguntas, no se pone a perder tiempo. Debe ir ahora y fue. Y cuando ve a alguien, cuando veo a alguien que lo está pasando, había otro, había sido selección. El otra persona que estaba, que había sido, que sí ha tomado en cuenta a mi pueblo y estudiaba la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, y tú, y tú ves con ese que está en el carro que va ahí, no se distancia y va. Y escucha la palabra, estudiando la palabra de Dios a esa persona. ¿Entiendes tú lo que está en la leyenda? Alguien me lo puede explicar. Súbete en el carro para que me lo expliques. Subió. El carro andaba en el desierto hasta Etiopía. Y en ese momento, en ese desierto ven agua. Y ¿por qué no me toma en cuenta para bautizarme? ¿Cuántas horas estábamos ya en ese desierto? 1 hora, 2 horas, 3 horas, no se sabe cuánto tiempo estaban viajando. Si tú crees en Jesucristo, el Hijo de todo, por eso lo puedes bautizar. Sí lo creo. Bajaron, lo bautizó. ¿Y ahora qué vas? Terminó su obra. No pensó nada cómo va a suceder. Pensó nada más cómo va a escuchar. Y ese escuchó, en verdad. Y el Espíritu Santo lo toma y a Quesaría lo manda. Ahí donde muchos lo consigue ya. El apóstol Pablo lo consigue con sus 4 hijas, ya siendo un presbítero. Y les el pastor de Quesaria va a ser. Hermanos queridos, el Señor tiene un esquema para todos nosotros. Hombres, mujeres, hijos, ancianos, no jóvenes. Lo importante es este señal que hay. Vaya a Dios para que nos prepare nuestro corazón. O sea, que sea un corazón como el corazón de Dios para hacer hecho dentro de nosotros, sin un contratiempo, sin ninguna pregunta, sin ninguna diferencia. Lo que Dios quiere que haga, como lo dice el Señor. Hay que hacerlo. Y ahí Dios no ha sido seleccionado, nos toma en cuenta para que nadie puede destruir la obra, nadie puede destruir la obra de Dios en tu propia vida. Nada más, tú mismo la puedes destruir, tú mismo, solamente tú la puedes destruir tu vida. Si lo puede lograr el diablo para hacer tu corazón distinto, solamente así puede hacer el diablo a destruirte. Hermoso es cuando vayamos derecho en como camino a lo que Dios quiere que hagamos. Es sencillo lo bueno que ante Él lo podemos hacer. Sabemos, no sabemos qué podemos hacer. Solo sabemos una cosa: arrepentirnos y estar en la guía que nos da la orientación, que nos da, porque nuestro maestro es todo el que te enseña y te va a levantar cuando venga la hora, en el momento que Dios se ha programado hacia ti, para que tú veas. Continúa pidiéndolo. ¿Por qué? Dios es verdad, es la verdad. Y se toma en cuenta a todos los que lo piden a Él. Nuestra vida es sencilla. Oh Señor, tú me pusiste en esta iglesia. Tú me bautizaste con el Espíritu Santo. Tú hasta ahora, sin entender, me trajiste y me sumaste a tu pueblo. Oh Señor, ayúdame.
Ayúdame, te lo pido por favor, a hacer por siempre lo que quieres que tú seas, lo bondad y lo bueno que eres tú. Regálame un corazón como tu corazón para hacer el hecho, para hacer todo lo que tú quieres que yo haga. Oh, ayúdame, Señor, para me pare delante tuyo, que en toda mi dificultad, con tu Espíritu Santo me dé la guía y me enseña como, como Jesucristo nos enseñó nuestro Maestro. No quiero, Señor, para estar en contra tu esquema en mi vida. Quiero mi vida dependa totalmente de tú lo que quieres que yo haga, que tú hagas en mí y tu esquema y tus programas hacia mí. Ayúdame, Señor, que sea escuchando por siempre. No vaya a ir ni a la derecha ni a la izquierda. Tomar en cuenta como hay llanura totalmente a por de ti, Señor mío, Dios mío, con tu palabra, con tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor. Amén.